El mundo está lleno de relatos sobre maldiciones, hechizos y fuerzas oscuras que acechan desde las sombras. De generación en generación, se transmiten historias sobre palabras peligrosas, rituales secretos y personas malditas por algún acto, palabra o incluso por simple envidia. Pero quiero que te detengas y observes, sin miedo, lo que en verdad ocurre en lo más profundo de la mente humana. Todo lo que llamas maldición o hechizo no es sino una sugestión negativa aceptada por el subconsciente. Aquí reside la raíz y también la solución de todos los males que se presentan como sobrenaturales. Las creencias culturales, esas frases que oímos de niños, los temores que se susurran en la familia, las advertencias transmitidas en secreto, siembran en el terreno fértil de la mente subconsciente patrones de expectativa. ¿Qué significa esto? Que lo que la comunidad teme, lo que la familia anticipa, lo que tú aceptas aunque sea a medias, se convierte, con el tiempo, en una realidad vivida. Así, una maldición no cae del cielo ni se adhiere como por arte de magia, sino que germina cuando el subconsciente la recibe, la riega y la convierte en ley personal. La Biblia, libro de profunda sabiduría psicológica, afirma: como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26, 2. Esto significa que ninguna palabra negativa, ningún ritual ajeno, ningún decreto externo puede operar en tu vida si tú, consciente o inconscientemente, no le abres la puerta a través de tu mente. Nadie puede ser maldecido sin su consentimiento mental, aunque ese consentimiento se haya dado por miedo, por costumbre o por ignorancia. Este es el concepto revolucionario que deseo que abraces desde ahora. El verdadero poder no está en la boca del brujo, ni en el símbolo, ni en el rito, sino en tu propio interior. El subconsciente, como un suelo fértil, no distingue entre verdad y mentira, realidad o superstición. Simplemente produce aquello que se le siembra con emoción y fe. Permíteme compartirte, antes de avanzar, algunos testimonios que confirman esta ley universal. Marta, una joven aterrada por la supuesta maldición de una vecina, vivió años entre enfermedades y fracasos, hasta que comprendió que el verdadero hechizo era el miedo repetido en su pensamiento. Cuando aprendió a retirar su consentimiento, su vida cambió radicalmente. Carlos, empresario asediado por la envidia de colegas, se protegía con rituales hasta que descubrió que su fe, mal dirigida, era lo único que alimentaba su ansiedad. Al alinear su mente con la verdad de su propio valor, toda sombra se disipó. Así, este libro te invita a una travesía de autoliberación, a desmantelar los viejos mitos, a comprender la ley mental que opera tras cada creencia colectiva, y a reclamar tu derecho natural a la protección, la paz y la abundancia. No encontrarás aquí superstición, sino ciencia espiritual aplicada, no dogmas rígidos, sino principios comprobados por experiencia y razón. Recuerda siempre, solo tú, desde tu interior, tienes la llave de la libertad. Lo que aceptas en tu mente, eso siembras, lo que rechazas, eso se desvanece. Conocerás la verdad, y la verdad, inmutable y liberadora, te hará libre. Cómo romper maldiciones y hechizos mentales. Basado en Joseph Murphy. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La anatomía de una maldición. Cómo funciona realmente. Escucha estas palabras y permítelas penetrar hasta la médula de tu ser. No existe en el universo poder negativo alguno que pueda dañarte sin tu consentimiento mental. Toda maldición, hechizo, palabra venenosa o decreto maligno, no es otra cosa que una semilla, una sugestión negativa, que solo germina cuando encuentra un terreno fértil en tu subconsciente. Y ese terreno, querido lector, se prepara muchas veces sin que lo notes, por hábitos, temores y creencias heredadas. Hoy vamos a desnudar, capa a capa, la estructura de una maldición, hasta que puedas ver, sin sombras ni temor, que todo su supuesto poder reside en tu aceptación interna.
Déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que una serie de infortunios, enfermedades o pérdidas parecían perseguirte tras recibir una amenaza, una mala palabra, o incluso el simple comentario de que alguien te desea el mal? ¿Por qué tantas personas tiemblan ante el rumor de una bruja, de un mal de ojo, o de un conjuro lanzado en la sombra? La respuesta, como toda verdad profunda, es sencilla pero no por ello menos asombrosa, porque han aceptado mentalmente la sugestión. Han permitido que la semilla ajena entre en la cámara cerrada de su mente subconsciente. El miedo, la credulidad y la ignorancia actúan como el agua, el abono y el sol que permiten a esa semilla crecer y dar fruto, un fruto amargo, sí, pero creado por el propio árbol de sus creencias. Vamos a desglosar con precisión de cirujano cada fase de esta dinámica, para que comprendas cómo opera realmente la ley de la mente en este terreno, y así tomes de nuevo el timón de tu destino. 1. Sugestión negativa externa. Toda maldición comienza con una sugestión. Puede venir de fuera, una persona enfadada, un supuesto hechicero, una pariente supersticiosa, o incluso de dentro, como un pensamiento autocrítico que repites con insistencia. En muchas culturas, la palabra maldición se ha envuelto de un aura de misterio, acompañada de rituales, símbolos y gestos teatrales. Pero si extraes todo ese ropaje y te quedas solo con la esencia, verás que el mecanismo es idéntico al de una simple crítica destructiva, solo que amplificado por el miedo y la ignorancia. 2. Aceptación por miedo o creencia cultural. La segunda fase es la más crucial. No toda semilla germina, solo aquellas que caen en terreno fértil. Aquí, la tierra fértil es tu creencia, tu miedo, tu predisposición cultural. Un niño pequeño, criado entre adultos que creen firmemente en brujerías y maleficios, aprende desde la cuna a temer el poder de una palabra, una mirada o un gesto. Ese miedo instala en su subconsciente una vulnerabilidad, una rendija por donde la sugestión negativa puede colarse. El miedo es la clave, lo que más temía me ha sobrevenido, dice el libro de Job 3:25, y esa frase resume toda la psicodinámica de la maldición. El temor es una oración negativa, un decreto subconsciente que da permiso a la sugestión para operar. 3. Que impresiona en el subconsciente. Aquí ocurre el verdadero acto mágico, no el de los brujos, sino el de tu propia mente. El subconsciente no distingue entre realidad e imaginación. No razona, no discute, no filtra, simplemente acepta lo que la mente consciente le entrega, especialmente si viene cargado de emoción intensa. Si alguien te dice que estás maldito, y tú lo crees, o peor aún, si temes que pueda ser verdad, tu subconsciente lo registra como un hecho. En ese momento, la idea comienza a actuar desde dentro, como una orden invisible que tu mente y cuerpo buscarán cumplir. Quiero que recuerdes esto, el subconsciente es como un jardinero ciego, que planta y cultiva lo que recibe, sin preguntar si es rosa o espina. Siembra lo que recibe, y la vida te devuelve lo que has cultivado, sea perfume o sea veneno. Así funciona también la bendición, una palabra positiva, creída con firmeza, produce frutos de salud, prosperidad y alegría. 4. Manifestación física. Lo invisible se hace visible. Las ideas que acunan en el subconsciente buscan siempre la manera de manifestarse en la vida exterior. Puede ser en el cuerpo, en los negocios, en las relaciones. ¿Cuántas personas han enfermado tras recibir la noticia de una supuesta maldición? ¿Cuántos han perdido dinero, amistades o paz interior, después de aceptar la idea de que alguien les ha hecho daño? La medicina moderna lo llama efecto nocebo, el gemelo oscuro del placebo. Así como la fe positiva puede sanar, la fe negativa puede enfermar y destruir. Permíteme ilustrar esto con un caso real, documentado en revistas científicas y también relatado en consultas alrededor del mundo. Un hombre en Haití, profundamente convencido de que un hechicero vudú lo había condenado a muerte, comenzó a declinar física y mentalmente. Nadie podía convencerlo de lo contrario. Su pulso se debilitaba, su energía se extinguía, su mirada se apagaba. Murió exactamente en la fecha pronosticada por el hechicero. ¿Fue el conjuro o fue el miedo? La autopsia física mostró un cuerpo sano, pero la autopsia mental, esa que hoy te propongo realizar contigo mismo, revela la verdad,
El miedo había sembrado una orden letal en el subconsciente de aquel hombre. El secreto está a la vista, aunque para muchos permanece oculto, lo que aceptas en tu subconsciente se convierte en ley para ti. La palabra del brujo no tiene poder en sí misma, es la fe, o el miedo, del maldecido lo que obra el prodigio, para bien o para mal. Cuando cambias tu aceptación interna, el poder de toda sugestión negativa se disuelve como la niebla al sol de la mañana. ¿Cómo distinguir realidad de ilusión? La mente subconsciente, repito, no separa la realidad de la imaginación. Si tú visualizas con suficiente intensidad un escenario de enfermedad, ruina o fracaso, el subconsciente trabajará incansablemente para realizar esa imagen. De igual modo, si visualizas salud, abundancia, bendición, tu mente subconsciente obedecerá esa orden. Por eso la Escritura insiste, así como piensa en su corazón, tal es él, Proverbios 23, 7. Todo lo que temas, todo lo que creas, todo lo que imagines con intensidad, el subconsciente lo buscará manifestar, para confirmarte que tienes razón. ¿Notas ahora el engaño? Los poderes externos no existen. No hay demonio, bruja ni hechicero que pueda penetrar tu mente sin que tú lo permitas. El único poder es el de tu consentimiento interior. Eres tú quien abre o cierra la puerta. La medicina lo confirma, el nocebo y la autohipnosis. Tal vez pienses, pero, Dr. Murphy, he visto casos reales, familias enteras arruinadas tras una maldición, pueblos enteros aterrados por un mal de ojo. Yo no niego los hechos, explico la ley que lo rige. El efecto nocebo es hoy reconocido por la ciencia. Así como un médico puede dar una pastilla de azúcar y el paciente mejora por creer en ella, placebo puede también sugerir, con palabras, con gestos, con diagnóstico sombrío, una expectativa negativa, y el cuerpo responderá enfermando, debilitando, autodestruyéndose. Toda maldición es un nocebo con ropaje supersticioso. Así también, la mente humana es un escenario de autohipnosis constante. Lo que te repites, lo que te dicen y tú aceptas, lo que temes y no examinas, todo ello se imprime en lo profundo y allí opera con precisión matemática. Ejercicio práctico, autopsia mental. Hazlo ahora, mientras escuchas mi voz. Tómate un momento de silencio. Cierra los ojos si lo prefieres. Pregúntate, ¿qué frases negativas has aceptado de otros a lo largo de tu vida? ¿Qué sentencias, amenazas, burlas, diagnósticos, palabras hirientes aún resuenan en tu memoria? Recuerda especialmente aquellas que te causaron temor, angustia, sensación de no poder. Escríbelas o recítalas en tu mente, sin juzgarlas aún. Luego, revisa cada una como un médico examina una herida. Pregúntate, ¿de quién vino esa sugerencia? ¿La acepté porque lo creía todo, porque temía, porque todos a mi alrededor también lo creían? ¿He visto manifestaciones de esa idea en mi vida? Reconoce, sin culpa, sin angustia, que ninguna de esas sugerencias tuvo nunca poder propio. El poder vino de tu aceptación inconsciente. Ahora, di en voz alta, con firmeza. Revoco ahora todo poder que di, consciente o inconscientemente, a palabras negativas. Mi mente está libre. Solo acepto ideas de bendición, salud y bienestar. Haz de este ejercicio tu ritual diario, hasta que tu mente se fortalezca como una muralla contra toda sugestión dañina. Recuerda siempre, nadie puede maldecirte sin tu permiso mental. Toda maldición es una mentira disfrazada de misterio. El poder está, y siempre estuvo, en tu interior. Decide hoy qué semillas siembras en el huerto de tu mente. Tu vida es la cosecha. Capítulo 2. El consentimiento invisible. ¿Por qué algunas personas son vulnerables? Detente un instante y observa a tu alrededor. Verás que hay quienes parecen moverse por la vida como barcos en calma, inmunes a la tempestad de rumores, amenazas o palabras negativas, mientras otros, ante la menor brisa de un comentario desfavorable, naufragan en el mar del miedo. ¿Por qué sucede esto? Porque, si la ley mental es la misma para todos, algunos son más vulnerables al influjo de maldiciones,
palabras hirientes o profecías sombrías. Hoy vamos a descifrar este enigma, despojándolo de todo misterio, hasta que comprendas la raíz profunda de la susceptibilidad humana. La vulnerabilidad no es debilidad, es ignorancia de la ley. Muchos creen, erróneamente, que el ser vulnerable a las sugestiones negativas es una señal de carácter débil o de mala suerte. Pero esto no es así. La vulnerabilidad mental no es un defecto personal ni un destino inevitable. Es, ante todo, ignorancia de la ley que rige la mente. Es desconocer que todo consentimiento a influencias negativas ocurre primero en el taller oculto del subconsciente. Piensa en la mente como una fortaleza invisible. Nadie puede atravesar sus muros sin que el portero, tu atención y tu creencia, les abra la puerta. Pero si desde la infancia se te enseña a temer, a ceder, a sospechar del futuro o de la intención de los demás, poco a poco se debilita tu vigilancia interna. El portero se adormece y cualquiera puede entrar. La programación infantil, la semilla de la vulnerabilidad. Desde los primeros días de vida, la mente del niño es como arcilla fresca, lista para ser moldeada. Todo lo que oye, ve y siente en su ambiente familiar se convierte en cimientos subconscientes. Si crece rodeado de adultos que creen firmemente en maldiciones, mal de ojo, en la fuerza dañina de palabras o miradas, esa creencia se instala en su sistema de referencias internas como un hecho inapelable. No olvides que la mente infantil no filtra, no juzga, no discute. Simplemente acepta como verdad todo lo que recibe, especialmente si proviene de figuras de autoridad, padres, abuelos, maestros. Así, una madre temerosa que repite "en esta familia todos sufrimos lo mismo" no solo comparte una historia, siembra una profecía autorrealizable en la mente de sus hijos. Traumas no resueltos y baja autoestima. A esto se suma el peso invisible de los traumas no resueltos. Un niño que ha experimentado abandono, abuso o rechazo, puede desarrollar una autoestima frágil, una voz interior que susurra, "no soy digno, merezco lo malo, algo está mal en mí". Estas frases, aunque no se pronuncien en voz alta, son decretos que el subconsciente obedece sin vacilar. Así, cada palabra negativa, cada gesto de desprecio o amenaza velada, encuentra terreno fértil para germinar y crecer. La baja autoestima es el terreno ideal donde las semillas de la maldición ajena florecen. Quien no se reconoce valioso, quien ha sido entrenado en la autoacusación y la duda, vive en un estado de apertura pasiva a todo influjo externo. Es como un castillo con las puertas siempre abiertas de par en par. El ambiente cultural, la atmósfera invisible que moldea la fe. Sumemos a esto el ambiente cultural. En muchos pueblos, la creencia en fuerzas ocultas, en la transmisión de maldiciones familiares, o en la necesidad de rituales protectores, está tan arraigada que parece un hecho natural, no una creencia aprendida. Pero la mente humana es extraordinariamente plástica, lo que una generación acepta como realidad, la siguiente lo recibe como herencia invisible. Así, familias enteras repiten el mismo patrón de temor y sumisión ante la palabra negativa, creyendo estar bajo un yugo externo, cuando en realidad portan un contrato inconsciente firmado con sus propias creencias. Los contratos inconscientes con la negatividad. Esta es una revelación clave. Nadie está condenado a repetir el pasado, salvo que lo acepte en silencio. Muchas personas viven bajo el peso de lo que yo llamo contratos inconscientes con la negatividad. Han firmado, sin saberlo, un acuerdo mental con la desgracia, la enfermedad, la ruina, simplemente porque así lo aprendieron de quienes los precedieron. Estos contratos no son pactos místicos ni maldiciones reales, son acuerdos psicológicos, reforzados por la repetición, el ejemplo y el miedo. Si en tu familia se dice, "siempre nos va mal, nadie prospera en este apellido, las mujeres de esta casa siempre sufren", estás escuchando la voz de un contrato negativo. No es un destino impuesto, es una sugerencia repetida hasta volverse ley para el subconsciente. Historia central, la mujer y la maldición familiar. Permíteme relatarte el caso de una mujer que me consultó, convencida de estar bajo una maldición familiar. Por 3 generaciones, las mujeres de su linaje habían sufrido episodios de tristeza profunda, aislamiento,
y dificultades para mantener relaciones estables. Su abuela lo llamó la maldición de las mujeres tristes, su madre, la sombra negra, y ella, mi cruz. Durante nuestras sesiones, exploramos sus recuerdos, las frases repetidas en casa, los gestos de resignación en cada encuentro familiar. Pronto emergió la verdad, no era un mal espiritual ni una fuerza externa, sino la transmisión silenciosa de una depresión no tratada, heredada por modelamiento emocional. Cada hija aprendía, sin palabras, a resignarse, a esperar en dolor, a temer la felicidad. El diagnóstico fue revelador para ella. No era una maldición, Dr. Murphy. Era un guión familiar aprendido y jamás cuestionado. Ese día, la mujer decidió romper el contrato inconsciente. Aprendió a mirarse con nuevos ojos, a afirmar su derecho a la alegría, y poco a poco, como una semilla regada con amor, la paz comenzó a florecer en su vida. Patrones familiares, modelamiento psicológico, no poderes ocultos. De este modo, quiero que comprendas que muchos patrones que se tildan de maldiciones no son más que modelos psicológicos repetidos. Así como se hereda una receta, un acento o una tradición, también se hereda una manera de mirar la vida, de esperar el mal, de temer el futuro. Pero toda herencia mental puede ser revisada, renovada y superada. La ley de la mente no conoce la fatalidad, siempre puedes elegir. Ejercicio práctico, inventario de consentimientos. Ahora es tu turno de abrir los ojos internos y revisar qué contratos inconscientes has firmado en tu vida. Llamo a esto el inventario de consentimientos. Busca un momento de tranquilidad. Cierra los ojos. Permite que afloren en tu memoria todas las frases negativas, ideas sombrías, amenazas familiares o creencias pesimistas que has escuchado y, sobre todo, que has aceptado como propias. Pregúntate: ¿dónde aprendí que debía temer? ¿Qué ideas sobre mi destino, mi valor, mi salud, mi prosperidad acepté sin cuestionar? ¿En qué momentos me sentí obligado a resignarme ante el sufrimiento, el fracaso o la soledad? Haz una lista mental o escrita de cara a consentimiento dado, consciente o inconscientemente, a fuerzas negativas. Después, toma una respiración profunda y repite conmigo, lenta y firmemente: retiro todo consentimiento dado, consciente o inconscientemente, a fuerzas negativas. Ahora elijo mi libertad y mi derecho divino a la alegría, la salud y la prosperidad. Haz de esta afirmación un ritual diario. Cada vez que surja una vieja creencia, una voz heredada o un temor colectivo, recuerde que puedes cancelar el contrato y firmar uno nuevo, escrito con la tinta de la verdad y el conocimiento. Recuerda siempre: no eres vulnerable por destino ni por castigo. Solo eres vulnerable a lo que desconoces. El conocimiento de la ley mental es tu escudo. Cuando reconoces tu derecho a elegir, rompes cadenas invisibles de generaciones. La libertad comienza donde termina el miedo. Así concluye este capítulo. Toma la decisión ahora, examina tus contratos, cancela lo negativo, afirma tu derecho a lo mejor. Eres libre, porque tu mente, y solo tu mente, tiene la llave de toda puerta. Capítulo 3. El poder de Dios en ti, tu inmunidad espiritual natural. Detente y escucha. Si alguna vez has sentido el peso del miedo ante fuerzas que no comprendes, si has creído que existe en el mundo un poder capaz de doblegar tu vida, permíteme revelarte hoy la mayor verdad que pueda pronunciarse bajo el sol. Dentro de ti habita una presencia divina, infinitamente más poderosa que cualquier fuerza negativa, visible o invisible. No tienes que buscarla en templos distantes ni invocarla como quien pide auxilio a un poder lejano. Está en ti, ahora mismo, como el aliento que te da vida y la luz que ilumina tu entendimiento. Quiero que grabes en tu mente, y mucho más profundo aún, en tu subconsciente, esta declaración bíblica, sencilla y contundente. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Repítelo, escúchalo en tu interior, deja que resuene como campana que ahuyenta la niebla del temor. Esta frase no es una promesa condicional ni un consuelo simbólico, es la ley universal de la protección espiritual.
Cuando reconoces y aceptas que la inteligencia infinita mora en ti, toda idea de vulnerabilidad se disuelve. La inmunidad automática que proviene del reconocimiento interior. La mayoría de las personas, atrapadas en la lógica de los sentidos, creen que el peligro está afuera y la defensa debe venir de afuera. Pero el escudo más poderoso no es material, es la conciencia viva de tu unidad con la fuente divina. Reconocer que Dios vive y opera en ti es encender un campo de fuerza que ninguna sugerencia negativa puede atravesar. No tienes que luchar contra la oscuridad, solo encender la luz. Así como un sistema inmunológico fuerte repele los gérmenes invisibles, tu inmunidad espiritual, tu conciencia de la presencia divina, te vuelve impermeable a las sugestiones negativas, las amenazas externas y cualquier intento de dominio mental ajeno. Esta inmunidad no es privilegio de santos ni místicos, es herencia natural de todo ser humano que comprende la ley del espíritu. Dios no está allá afuera, sino en ti, operando como inteligencia infinita. Durante siglos, se enseñó a buscar a Dios fuera de uno mismo, en el cielo, en imágenes, en rituales lejanos. Pero la verdadera revelación, repetida por sabios de todas las eras, es que la presencia divina está en tu propio ser, actuando como la inteligencia infinita de tu subconsciente. No es un juez distante ni un poder caprichoso, sino la energía creativa que late en cada célula, en cada pensamiento, en cada latido de tu corazón. Cuando oras, cuando afirmas, cuando visualizas, no le hablas a un Dios exterior, sino que movilizas las fuerzas infinitas de tu mente profunda, donde mora la presencia eterna. Esta comprensión es la roca sobre la que se edifica toda inmunidad. Nadie puede tocarte, nadie puede dañarte, salvo que ignores esta verdad y entregues tu fe al miedo. La falsa dualidad del bien y el mal, solo hay un poder. Muchos viven en la confusión de la dualidad, creen que existen dos poderes, el bien y el mal, luchando eternamente por el control del destino humano. Pero esta es una ilusión, producto de la ignorancia. Solo existe un poder, una energía creativa y sustancial, que, cuando se emplea con sabiduría, manifiesta bendición, y cuando se desvía por ignorancia, puede producir resultados indeseados. Así como la electricidad puede iluminar una ciudad o provocar un incendio, así la fuerza de la vida puede crear salud o enfermedad, riqueza o pobreza, paz o conflicto, según el uso que harás de ella. Pero no hay un Dios del mal luchando contra el Dios del bien. Hay un solo Dios, una sola ley, una sola presencia, y esa presencia está en ti. Historia real, el pastor y la sombra de la duda. Permíteme ilustrar esto con una historia verídica que resume todo el poder de esta enseñanza. Un pastor, hombre de fe genuina, acostumbraba a afirmar cada mañana: la presencia divina en mí me protege de todo mal. Estoy rodeado por la luz de Dios, ninguna fuerza negativa puede penetrar este círculo de amor. Y así vivía, en paz, inmune a los miedos colectivos de su comunidad, que temía brujerías y maldiciones. Pero un día, ante una serie de rumores, comenzó a dudar. Se preguntó: ¿y si realmente hay algo oscuro que pueda dañarme? En ese instante, su paz se quebró. La inquietud creció, y pronto comenzó a notar pequeños infortunios, problemas de salud, conflictos sin causa. El miedo había abierto una grieta en su conciencia. Cuando vino a mí, le recordé la ley inmutable: mayor es el que está en ti. Le pedí que retomara su afirmación, no como ritual vacío, sino con pleno reconocimiento de su significado. En pocos días, su ánimo cambió, su salud mejoró y la cadena de infortunios se cortó. Nunca fue Dios quien se fue, me confesó después, fui yo quien, por un instante, olvidó que estaba con él. Tratamiento de inmunidad total, sesión práctica de 15 minutos. Ahora quiero que practiques lo que llamo el tratamiento de inmunidad total. Busca un lugar tranquilo. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundo. Durante 15 minutos, afirma, lenta y pausadamente, con la mayor convicción posible: la presencia divina llena todo mi ser. Estoy rodeado de la luz de Dios, que es impenetrable a todo mal. Nada externo puede tocarme ni influenciarme, porque en mi interior mora el único poder.
Soy templo de la inteligencia infinita, soy uno con la fuerza que creó el universo. Nada puede dañarme. Estoy seguro. Estoy en paz. Estoy protegido. Visualiza esa luz llenando cada célula de tu cuerpo, envolviéndote en un campo de energía viva, vibrante, inquebrantable. Siente como toda sugestión negativa rebota, impotente, ante el escudo de tu conciencia despierta. Haz de este tratamiento un hábito diario, especialmente al comenzar y terminar el día. Repite mentalmente, cada vez que una preocupación o un miedo quiera asomarse: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Recuerda siempre: tu inmunidad espiritual no depende de amuletos, rituales externos ni palabras ajenas. Nace del reconocimiento de tu unidad con el poder divino. Eres invulnerable cuando sabes quién eres, cuando reconoces la presencia de Dios en ti. No hay fuerza negativa, visible o invisible, que pueda cruzar el umbral de tu conciencia despierta. Termina este capítulo con la certeza de que eres, ahora y siempre, morada de la inteligencia infinita. Tu inmunidad es automática y perpetua mientras sostengas esta verdad en tu mente y corazón. Afirma, visualiza, vive desde la presencia, y experimentarás paz, protección y victoria en todo momento. Capítulo 4, números 11 y 23, no hay hechizo contra ti. Permite que estas palabras resuenen en tu mente y penetren hasta lo más profundo de tu ser. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, números 11 y 23. El relato bíblico es claro y definitivo. Balaam, el hechicero contratado para maldecir al pueblo de Israel, se ve impotente. Sus conjuros, sus ritos, sus palabras cargadas de intención negativa, rebotan sin efecto alguno. ¿Por qué? Porque hay una ley superior, un principio universal que permanece inmutable a través de los siglos. Ninguna sugestión negativa puede arraigarse en quien vive en conciencia de unidad con el bien infinito. Lee con atención el pasaje. Balaam lo intenta todo, pero cada vez que quiere pronunciar una maldición, de su boca solo brotan bendiciones. El mal que le piden que envíe, se convierte en bien. No porque Balaam haya cambiado de parecer, ni porque sus poderes se hayan extinguido, sino porque la protección real es un estado de conciencia, no un ritual externo. Israel, en ese contexto, representa al hombre o la mujer que vive consciente de su identidad espiritual, alineado con el único poder real, la presencia divina en su interior. El principio universal de la inmunidad espiritual. Aquí está el secreto: ningún hechizo, ninguna palabra maliciosa, ningún rito de brujería tiene poder en sí mismo. Todo poder reside en la aceptación interna de quien lo recibe. Cuando tu conciencia está sintonizada con el bien infinito, cuando reconoces que Dios vive y opera en ti, toda influencia negativa se disuelve antes de tocarte, como la flecha que se quiebra en el aire antes de alcanzar su blanco. Este principio se repite una y otra vez en las Escrituras. El Salmo 91 declara con autoridad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Isaías 54, 17 lo expresa con igual certeza: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Estas no son promesas para unos pocos elegidos, sino leyes mentales y espirituales universales. Cuando tu conciencia se eleva por encima del miedo y la superstición, vives en una atmósfera donde ninguna sugerencia negativa puede arraigarse. El verdadero significado de Israel. En el lenguaje de la mente, Israel no es solo un pueblo antiguo. Representa al individuo que ha despertado a la conciencia de su identidad divina. Es el hombre o la mujer que ha dicho, en el silencio de su corazón: yo soy uno con la presencia que me creó, y nada externo puede dañarme. Así como el hierro no puede ser penetrado por el agua, la mente anclada en el bien no puede ser tocada por la sugestión negativa. Este estado de conciencia es tu verdadera protección. No depende de talismanes, amuletos, medallas, ni rituales externos. Todo objeto es solo un recordatorio temporal.
La verdadera coraza es la convicción firme y constante de que el bien infinito te rodea, te protege, te habita. Cuando sabes esto, ningún hechizo prospera, ningún mal te toca. Historia real, el hombre que soltó los amuletos. Déjame compartir contigo una historia que he presenciado una y otra vez. Un hombre, temeroso de la envidia y la mala voluntad ajena, acumulaba amuletos, medallas, pulseras, piedras, estampas, cada una con una promesa de protección. Vivía ansioso, siempre pendiente de no perder ningún objeto protector. Si se le caía una medalla, el pánico lo invadía. Su vida estaba gobernada por el miedo, no por la fe. Un día, cansado de vivir esclavizado a los objetos, vino a mí en busca de consejo. Le expliqué que ningún amuleto externo podía sustituir la seguridad que nace de la conciencia despierta. Le pedí que leyera y meditara diariamente en números 11 y 23 y que, con cada repetición, visualizara una luz interior, invulnerable e inquebrantable. Poco a poco, fue soltando sus amuletos. Al principio, sentía temor, pero la práctica constante de la afirmación bíblica fue creando en su mente una certeza nueva. Descubrió que su fe era el único amuleto necesario. Las circunstancias negativas cesaron, y su vida se llenó de paz. Ya no temo, me dijo, porque sé quién soy, y sé que nada puede dañarme sin mi permiso. Desmontando la dependencia de rituales externos. No necesitas, por tanto, cargar piedras, prender velas, colgar medallas, ni pronunciar oraciones repetitivas como fórmulas mágicas. Todo eso tiene valor solo en la medida en que te recuerda tu unidad con Dios. Pero el día que comprendes que tu protección es un estado de conciencia, puedes soltar todos los apoyos externos y caminar libre, sereno y seguro por la vida. La protección real es interna, invisible, permanente. Se cultiva con el pensamiento, la oración, la meditación, la repetición consciente de la verdad. Así como el cuerpo fortalece su inmunidad con alimento y ejercicio, la mente fortalece su inmunidad espiritual con la práctica diaria del reconocimiento interior. Ejercicio, memorización y meditación en números 11 y 23. Te invito hoy a hacer de números 11 y 23 tu escudo mental. Durante los próximos 21 días, repite esta afirmación cada mañana y cada noche. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Hazlo lentamente, con plena atención. Cierra los ojos y visualiza cómo cada palabra penetra en tu subconsciente como semilla fértil. Si surge un temor, una preocupación, una noticia alarmante, vuelve a esta afirmación. Permite que se grabe en lo más profundo de tu mente, hasta que la convicción sea tan firme como una roca. Medita en el significado. Jacob eres tú, cuando reconoces tu valor interior. Israel eres tú, cuando vives en conciencia de unidad con la fuente divina. Nada externo puede tocarte, salvo lo que tú mismo aceptes. Recuerda siempre. No existe hechizo, maldición, ni palabra negativa que pueda prosperar contra la mente alineada con el bien infinito. La verdadera protección es el conocimiento de quién eres y de quién mora en ti. Vive desde esta conciencia, y experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Suelta los miedos, despídete de los talismanes, y toma posesión de tu derecho inalienable a la protección divina. Esta es la ley. Practícala, hazla tuya, y verás milagros suceder en tu vida. Capítulo 5. El mal de ojo y otras sugestiones colectivas. Tal vez en algún momento has escuchado historias sobre el mal de ojo, la envidia destructiva, o las miradas pesadas que supuestamente pueden arruinar cosechas, enfermar niños o quebrar negocios prósperos. En cada continente, bajo distintos nombres, existe la creencia de que ciertas personas, consciente o inconscientemente, emiten un poder negativo que afecta a otros. Hay culturas en las que basta un cumplido no acompañado de algún gesto ritual para provocar preocupación, y otras en las que la sola idea del mal de ojo es desconocida y, por tanto, inofensiva. ¿Por qué es así? Porque ninguna sugestión colectiva puede afectarte sin tu aceptación mental. La aceptación, el único canal de acción.
En este punto, deseo que observes un patrón. El mal de ojo y todas sus variantes solo funcionan si la persona afectada acepta el marco de creencia. La mente es como una cámara fotográfica, graba lo que enfoca. Si creces en un ambiente donde se repite que la envidia enferma, que la mirada ajena puede hacer daño, o que la prosperidad llama al infortunio por medio de la vista ajena, tu subconsciente queda programado para esperar esa posibilidad. Así, la magia del mal de ojo no reside en el ojo que mira, sino en la mente que teme y acepta. Los antropólogos han observado cómo, en culturas donde la creencia en el mal de ojo es omnipresente, la gente desarrolla rituales de protección, amuletos y frases para neutralizar el peligro. Allí, es común que niños, animales o proyectos prosperen solo hasta el punto en que no atraigan la atención ajena. La comunidad moldea una expectativa tan fuerte que una simple mirada puede bastar para desencadenar síntomas físicos, desde fiebre hasta marchitez en las plantas. Y sin embargo, en culturas donde tal creencia no existe, las mismas circunstancias pasan inadvertidas, y el supuesto poder de la mirada desaparece como la niebla ante el sol. Esto nos revela un hecho crucial: las sugestiones colectivas actúan como campos morfogenéticos de creencia, grandes campos invisibles de pensamiento en los que la expectativa compartida refuerza la experiencia individual. Cuando un grupo entero espera el mal, lo produce colectivamente, como una profecía que se cumple a sí misma. Pero todo esto es ley mental: lo que tú aceptas, eso cosechas. La verdad detrás de los pensamientos ajenos. A menudo, las personas creen que los pensamientos negativos de otros pueden penetrar sus defensas y causar daño. Esta es una de las ilusiones más persistentes. Permíteme ser claro: ningún pensamiento ajeno puede dañarte si tú no le abres la puerta con tu atención y tu creencia. Los pensamientos de los demás son como ondas de radio, solo te afectan si tu receptor, tu mente, está sintonizado en esa frecuencia. Te lo ilustro con una historia real. Un comerciante acudió a mí lleno de frustración. Había tenido varios reveses en su negocio y estaba convencido de que la envidia de sus competidores era la causa de su ruina. Se protegía con amuletos, evitaba hablar de sus logros e incluso sospechaba de sus propios empleados. Su vida se volvió una constante vigilancia del enemigo invisible. Durante nuestras conversaciones, lo guié a examinar su propio diálogo interior. Descubrimos juntos que, en el fondo, lo que él llamaba envidia ajena era la proyección de su inseguridad, su miedo al fracaso, su duda sobre su derecho a prosperar. Al comprender esto, dejó de buscar fuera la causa de su infortunio y comenzó a trabajar en fortalecer su confianza y afirmar su bienestar. Con el tiempo, sus negocios mejoraron y la sombra de la envidia desapareció, no porque sus competidores dejaran de sentirla, sino porque él ya no la aceptaba como poder real sobre su vida. Campos morfogenéticos, la fuerza de la creencia colectiva. No subestimes el poder de los campos mentales colectivos. Así como un grupo de personas puede crear un ambiente de fe, esperanza y prosperidad, también puede, por ignorancia, crear ambientes de miedo, limitación y expectativa de daño. Pero la ley es individual. Puedes vivir en medio de una cultura de superstición y permanecer ileso si en tu interior afirmas la verdad. Nadie puede pensar por ti, nadie puede crear en tu experiencia lo que tú no aceptes. Ejercicio práctico, escudo de indiferencia divina. Hoy quiero darte una herramienta poderosa para blindar tu mente ante las sugestiones colectivas. Llama a este ejercicio el escudo de indiferencia divina. Cierra los ojos. Visualiza tu cuerpo rodeado de una esfera de luz suave y brillante, que vibra con una frecuencia elevada de paz y confianza. Imagina que cualquier pensamiento negativo, cualquier mirada cargada de envidia o mala intención, llega hasta esa esfera y rebota sin tocarte. Observa cómo esas ondas simplemente regresan al remitente, sin penetrar tu campo de protección. Mientras realizas esta visualización, repite para ti mismo: nada externo puede perturbar mi paz. Estoy protegido por la luz del bien infinito. Los pensamientos ajenos no resuenan en mi frecuencia, rebotan y se disuelven en la nada. Yo solo acepto el bien, la alegría y la prosperidad. Realiza este ejercicio cada vez que percibas hostilidad,
envidia o ansiedad colectiva a tu alrededor. Recuerde que tu atención es el interruptor. Solo aquello en lo que crees y enfocas tu mente puede tener efecto en tu vida. Recuerda siempre: las sugestiones colectivas solo gobiernan a quienes aceptan su ley. El mal de ojo, la envidia destructiva, las miradas negativas, son fenómenos mentales, no poderes misteriosos. Elige qué pensamientos aceptas, qué creencias cultivas, qué frecuencia emites. Mantén tu mente elevada, sintonizada con la verdad y el bien, y descubrirás que eres invulnerable a todo influjo externo. Haz de la indiferencia divina tu escudo permanente, y vive cada día en la certeza de que nada ni nadie puede apartarte del camino del éxito, la salud y la paz, salvo tu propio consentimiento. El poder está, y siempre estará, dentro de ti. Capítulo 6. Maldiciones generacionales, rompiendo cadenas ancestrales. En muchas familias resuena el eco de una frase inquietante: estamos malditos. Ya sea dicha en broma, entre susurros o como explicación solemne de infortunios repetidos, esta idea de la maldición generacional ha calado hondo en el imaginario colectivo. ¿Pero qué significa realmente esta expresión? ¿Es un decreto eterno dictado por un poder externo o una ley mental silenciosa que se transmite de padres a hijos? Hoy, a la luz del conocimiento espiritual y científico, vamos a descifrar el verdadero significado de estas cadenas ancestrales y, sobre todo, el método para romperlas de una vez por todas. El texto bíblico de Éxodo 20:5 ha sido fuente de temor y confusión durante siglos. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchos interpretan esto como un castigo divino que cae sobre los descendientes por errores de sus antepasados. Pero, si observas detenidamente la ley mental, verás que aquí no se habla de venganza, sino de una descripción exacta del modo en que los patrones psicológicos se heredan y perpetúan a lo largo de las generaciones. Maldiciones generacionales, la transmisión de creencias y traumas. Toda familia es un jardín donde se siembran y cultivan creencias, actitudes, emociones y expectativas. Cuando una generación enfrenta traumas no resueltos, limitaciones económicas, relaciones conflictivas o temores crónicos, suele transmitir, de manera inconsciente, estos mismos patrones a los hijos y nietos. Así, lo que uno llama maldición es, en verdad, la suma de tres grandes mecanismos. 1. Creencias limitantes transmitidas. Frases como "en esta casa nadie progresa", "la felicidad no es para nosotros", o "los hombres de esta familia mueren jóvenes" se convierten en profecías que cada generación repite y cumple, muchas veces sin saberlo. El niño, al escuchar estas ideas de boca de quienes más confía, las graba como leyes inmutables en su subconsciente. 2. Traumas no procesados. La historia familiar está marcada por eventos dolorosos, abandonos, accidentes, ruinas económicas, conflictos violentos. Si estos traumas no son comprendidos y sanados, dejan huellas emocionales que condicionan el comportamiento parental, la manera de amar, de criar, de afrontar el mundo. Así, el dolor de los abuelos se convierte en el miedo crónico de los nietos. 3. Patrones económicos y relacionales aprendidos. La forma en que una familia maneja el dinero, resuelve o evita los conflictos, elige pareja, enfrenta la adversidad, todo ello se transmite por imitación y modelamiento. El hijo que ve a su padre perder oportunidades por miedo al cambio, puede repetir ese patrón de autosabotaje toda la vida, convencido de que está maldito, cuando solo está hipnotizado por el ejemplo recibido. La epigenética, la ciencia confirma la ley mental. La ciencia moderna, especialmente la epigenética, ha descubierto que los traumas vividos por una generación pueden modificar la expresión genética de sus descendientes. El ambiente emocional, las creencias y los hábitos mentales, literalmente, encienden o apagan ciertos genes, predisponiendo a los hijos y nietos a repetir los mismos desafíos físicos y psicológicos. No se trata de castigo, sino de información transmitida a través de la biología y la mente. Así, la Biblia describe con exactitud lo que la ciencia hoy comprueba: los efectos de la maldad, es decir, el error, el sufrimiento, la ignorancia, pueden durar varias generaciones, hasta que alguien, finalmente, decide romper la cadena.
Historia real, la familia puertorriqueña y el ciclo de los accidentes. Déjame contarte el caso de una familia puertorriqueña convencida de cargar una maldición. 3 generaciones de varones habían sufrido accidentes graves. El abuelo perdió una pierna en un accidente laboral, el padre estuvo meses en coma tras un choque, el nieto sobrevivió milagrosamente a un accidente de motocicleta. Todos, al crecer, escuchaban la misma advertencia: en nuestra sangre hay una desgracia que nadie puede evitar. Cuando el nieto vino a buscar ayuda, investigamos juntos la historia familiar. Pronto, descubrimos un patrón invisible. Cada hombre vivía con una ansiedad constante, miedo a la pérdida, impulsividad al volante y una actitud desafiante ante el peligro. No era una maldición sobrenatural, sino la suma de ansiedad crónica y hábitos arriesgados aprendidos y nunca cuestionados. Cuando la familia comprendió esto, cambió el diálogo interno, adoptó nuevos hábitos de seguridad y, con el tiempo, el ciclo se rompió. La herencia positiva, honrando lo bueno del linaje. No todo lo recibido de los ancestros es negativo. En cada linaje hay fortalezas, virtudes, ejemplos de resiliencia y amor que también pueden ser reclamados y potenciados. Romper cadenas no significa rechazar a la familia, sino honrar su historia y elegir, conscientemente, qué legado deseas perpetuar. Eres libre de aceptar las bendiciones y dejar atrás las limitaciones. Ejercicio práctico, decreto de liberación ancestral. Hoy te invito a practicar el decreto de liberación ancestral. Busca un lugar de quietud. Cierra los ojos y visualiza una cadena que te une los patrones negativos de tus antepasados. Reconoce con gratitud lo bueno que has recibido, la vida, los valores, la fortaleza, y luego, mentalmente, corta los eslabones que ya no deseas cargar. Repite, con voz firme y clara: agradezco y bendigo a mis antepasados por todo lo bueno que me han transmitido. Reconozco que toda creencia limitante, toda emoción de sufrimiento, todo patrón negativo, ya no tiene poder sobre mí. Declaro ahora que soy libre. Solo acepto el legado de amor, salud y prosperidad. Toda cadena negativa queda rota. Comienza en mí una nueva historia de bendición. Haz de este decreto una práctica regular. Cada vez que sientas la sombra de una vieja creencia, recuerda que la ley de tu mente es más poderosa que cualquier historia heredada. Recuerda siempre: no existen maldiciones generacionales en el sentido de castigos divinos. Solo hay patrones mentales y emocionales que se repiten hasta que alguien elige cambiarlos. La libertad es un acto de conciencia. Hoy tienes el poder de honrar a tu linaje y, al mismo tiempo, escribir un destino nuevo. La cadena se rompe en el instante en que eliges la verdad sobre el miedo. Tú eres el eslabón fuerte, el punto de inicio de una nueva era para tu familia. Capítulo 7. La brujería como proyección mental invertida. Quiero que observes, sin temor y con mente lúcida, la raíz psicológica de aquello que la humanidad ha llamado brujería, magia negra o hechicería. A través de los siglos, se han levantado infinidad de relatos sobre rituales, conjuros y maleficios capaces de alterar la vida de otros a distancia, como si un poder invisible y autónomo pudiera penetrar la existencia ajena sin permiso. Pero cuando se examina con la luz de la ley mental, descubrimos un fenómeno mucho menos misterioso y, paradójicamente, mucho más cotidiano: la proyección mental invertida. La magia negra es el uso negativo de los mismos principios mentales. Todo lo que se denomina brujería, magia negra o conjuro, no es más que el empleo de los mismos principios de visualización y decreto mental que operan en la oración, la afirmación positiva o la meditación, solo que invertidos hacia la expectativa del mal en vez del bien. El brujo o curandero, al realizar un ritual, no está invocando fuerzas externas ajenas a la mente humana, sino concentrando su pensamiento, su imaginación y su emoción en una dirección específica. Si la víctima acepta la sugestión, si teme, si espera el daño, entonces se convierte en su propio operador mental negativo. Es así de sencillo. El poder de la magia negra reside en la mente de quien la recibe, no en la de quien la lanza. No existe tal cosa como una fuerza demoníaca autónoma flotando en el espacio.
Lo que llamamos hechizo es, en verdad, una orden interior que la víctima se da a sí misma bajo el disfraz del temor y la sugestión ajena. Así como una oración de fe sana, un decreto de miedo enferma. Es la misma ley, invertida. La expectativa temerosa crea las condiciones para el daño. Déjame subrayarlo una vez más, nadie puede dañarte mentalmente sin tu consentimiento. La brujería solo prospera donde encuentra miedo, credulidad y una mente hipnotizada por el terror. El hechicero pronuncia su amenaza, la víctima, al creerla, la instala en su subconsciente. Comienza entonces a esperar el daño, a visualizarlo, a interpretarlo en cada síntoma físico, en cada problema cotidiano. El subconsciente, obediente a la imagen dominante, se encarga del resto, manifiesta lo temido como si fuera mandato divino. Recuerda la ley de Job, lo que más temía me ha sobrevenido. El brujo puede lanzar 1000 conjuros, pero ninguno prospera si la mente interior no los acepta y los convierte en orden. Testimonios de brujos y curanderos, la fe de la víctima es el único canal. No es raro que, en conversaciones sinceras, brujos y curanderos admitan que sus rituales solo funcionan cuando la persona cree en ellos. He escuchado más de una vez confesiones como estas, Dr. Murphy, si el cliente duda, nada pasa. Si cree, todo ocurre como espera. Aquí está la clave, la sugestión se apodera de la mente porque la mente le ha abierto la puerta. Una vez, una mujer me confesó que había gastado miles de dólares en limpias para sacarse un maleficio. Tras cada ritual, experimentaba un alivio temporal, una calma que duraba algunos días. Sin embargo, los síntomas volvían con fuerza renovada. Finalmente, al examinar juntos su caso, descubrió que la verdadera fuente de su malestar era su propia expectativa. Ella tenía fe, no en su protección, sino en el poder del brujo. Su miedo era el verdadero hechizo. El alivio solo duraba lo que duraba la sugestión positiva de la limpia. Después, el viejo miedo reclamaba su lugar y el ciclo se reiniciaba. Entidades demoníacas, personificaciones de estados mentales negativos. Quiero, en este punto, que desarmes una creencia muy arraigada, la idea de entidades demoníacas externas, seres autónomos que acechan y destruyen a su antojo. La mente humana, en su necesidad de explicar el mal, ha personificado sus propios estados internos negativos, culpa, miedo, odio, celos, como figuras monstruosas. Pero la verdadera batalla es interna. Cuando hablas de demonios, hablas de creencias y emociones negativas no reconocidas ni sanadas. Cuando los desenmascaras, ves que no son más que proyecciones de tu propio temor, esperando ser reconocidas y transformadas. El verdadero poder, redirigir la emoción y la visualización. Así como el brujo emplea emoción intensa y visualización para crear temor, tú puedes, en sentido opuesto, usar la misma energía para protegerte y bendecirte. Todo el fervor que el miedo despierta puede ser redirigido hacia la fe, la confianza y la visualización de la protección divina. Ejercicio práctico, reprogramación inversa. Hoy te invito a realizar el ejercicio de reprogramación inversa. Tómate un momento de calma. Cierra los ojos. Recuerda una ocasión en la que sentiste miedo, cuando creíste que una fuerza externa podía dañarte. Percibe la intensidad emocional que generaste entonces. Ahora, dirige toda esa emoción, todo ese poder, hacia una imagen opuesta. Visualiza una esfera de luz dorada rodeando tu cuerpo, tan intensa y vibrante que ninguna sugestión externa puede penetrar. Afirma, con la misma convicción con que antes temías: toda fuerza dirigida en mi contra se transforma en bendición. Mi mente y mi cuerpo están protegidos por la presencia divina. Solo acepto el bien. Estoy libre, soy fuerte, soy invulnerable. Repítelo varias veces, hasta que sientas la vibración de seguridad instalarse en lo profundo de tu ser. Practica este ejercicio cada vez que surja el viejo miedo, y poco a poco tu subconsciente reemplazará la imagen de vulnerabilidad por la de poder interior. Recuerda siempre: la brujería, en todas sus formas, no es sino el uso distorsionado de la ley mental. Nadie puede influenciarte sin tu permiso.
Los demonios son emociones y creencias esperando ser redirigidas hacia la luz de la conciencia. Usa el mismo fervor emocional que una vez alimentó tu miedo, para alimentar ahora tu fe en la protección y el bien. Así transformarás toda amenaza en oportunidad de crecimiento, y toda sombra en manifestación de la luz que ya vive en ti. Capítulo 8. El tratamiento científico de la mente, tu ritual de liberación. Detente y considera esto. Cada tradición humana ha intentado, de una forma u otra, liberar al ser humano de influencias negativas. A través de los siglos, se han ideado rituales, oraciones, rezos y ceremonias para protegerse del mal. Sin embargo, existe una diferencia radical entre los rituales basados en el temor y la superstición y el método científico de tratamiento mental que te propongo hoy. El primero depende de fuerzas externas, el segundo, del conocimiento interior. Uno es ciego, el otro es consciente. Uno perpetúa la dependencia, el otro establece la libertad. Vamos a recorrer, paso a paso, el verdadero ritual de liberación, fundamentado en leyes universales de la mente y el espíritu. Este método es el puente entre la fe viva y la comprensión inteligente. Recuerda, lo que vas a practicar no es una superstición, sino un procedimiento mental que involucra comprensión, dominio y convicción. 1. Relajación profunda. Todo proceso de transformación comienza con la quietud. Busca un lugar tranquilo, siéntate o recuéstate cómodamente y lleva tu atención a la respiración. Cada exhalación es una orden de relajación que envías a tu cuerpo y a tu mente. En este estado de reposo, el subconsciente está receptivo, es tierra lista para la siembra. 2. Reconocimiento del problema sin emocionalidad. Mira de frente la situación que deseas transformar. Nómbrala sin miedo, sin drama, sin apego. Siento que he sido víctima de una maldición, he vivido bajo la sombra de la envidia ajena, arrastro patrones familiares de fracaso. Al reconocer el problema, lo despojas de su misterio, lo conviertes en un fenómeno mental, no en un monstruo externo. 3. Negación de poder a la maldición percibida. Este es el giro crucial. Afirma mentalmente: ninguna palabra, pensamiento ni acción negativa tiene poder sobre mí. Revoco todo consentimiento dado, consciente o inconscientemente, a influencias externas. Solo mi aceptación interna crea mi experiencia. Ahora retiro ese permiso. Dilo con convicción, como quien cierra una puerta para siempre. 4. Afirmación de la verdad espiritual. Ahora siembra la semilla positiva. En mi interior mora la presencia divina, el bien infinito. Solo el poder de Dios, en mí y a través de mí, rige mi vida. Soy impenetrable a todo mal. Soy libre, soy protegido, soy bendecido. Deja que esta verdad inunde cada célula de tu cuerpo y cada rincón de tu mente. 5. Visualización del resultado deseado. Imagina, tan vívidamente como puedas, la escena final de tu liberación. Visualízate sano, alegre, en paz, rodeado de bienestar y armonía. Siente la libertad como si ya fuera un hecho cumplido. El subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado, toma la imagen como una orden y comienza a manifestarla. 6. Acción de gracias anticipada. Finalmente, da las gracias. Gracias, Padre, porque esto ya está hecho. Mi libertad está asegurada. Doy gracias por la manifestación de la protección, la salud y la prosperidad. Lo acepto, lo recibo, lo celebro. La gratitud es la señal de la fe auténtica y el sello de la obra terminada. El método científico frente al ritual supersticioso. A diferencia de los rituales tradicionales, que dependen de gestos, objetos y palabras repetidas sin comprensión, el tratamiento mental científico involucra la mente consciente y subconsciente, la comprensión de la ley espiritual y la acción deliberada. Aquí, no eres un espectador pasivo, sino el creador activo de tu destino. Este método no perpetúa el miedo, sino que lo disuelve al comprender su origen ilusorio. Historia real, el inmigrante haitiano y la libertad interior. Permíteme relatarte el caso de Jan.
un inmigrante haitiano que llegó a mi consulta convencido de llevar una maldición vudú. Por años había buscado alivio en limpias, ofrendas y rituales, pero su temor persistía. Le enseñé el tratamiento mental y lo animé a combinar su fe cristiana con la comprensión de la ley mental. Durante 21 días, Jan practicó este método. Cada noche, antes de dormir, realizaba la secuencia completa: relajación, reconocimiento, negación del mal, afirmación del bien, visualización de la libertad y gratitud. Grabó el guión en su propio teléfono y lo escuchaba en silencio, permitiendo que cada palabra se imprimiera en su subconsciente. Al cabo de 3 semanas, su miedo desapareció, su salud mejoró y su ánimo recuperó la paz. Jan entendió que la verdadera limpia era la limpieza mental, la reprogramación de su propia fe. Ningún conjuro externo tenía ya poder sobre él. Guión del tratamiento de liberación de 21 días. Ahora te doy el guión completo, palabra por palabra. Utilízalo, grábalo, repítelo diariamente durante al menos 21 días. No apresures el proceso, la repetición es la madre de la convicción. Tratamiento de liberación. Me relajo profundamente. Siento cada parte de mi cuerpo aflojarse. Mi mente está en paz, receptiva, abierta al bien. Reconozco cualquier influencia negativa que haya sentido en mi vida. La observo sin miedo. Ya no me asusta, es solo una idea. Ahora niego todo poder a esa influencia. Nada externo tiene poder sobre mí. Cancelo todo consentimiento dado al miedo o a la superstición. Soy libre. Afirmo la verdad, la presencia divina mora en mí. El poder de Dios es mi escudo, mi protección, mi fortaleza. Soy uno con el bien infinito. Visualizo mi vida libre, llena de salud, alegría, prosperidad y paz. Me veo y me siento completamente liberado de todo mal. Doy gracias ahora porque esto ya está hecho. Mi mente, mi cuerpo y mi entorno están llenos de luz y protección. Gracias, gracias, gracias. Ejercicio diario y sugerencia práctica. Escucha o recita este tratamiento cada día, preferentemente al despertar y antes de dormir. Si lo deseas, graba tu propia voz y permite que te acompañe en los momentos de quietud. La mente se reprograma por la repetición consciente y la emoción positiva. Recuerda siempre: el verdadero ritual de liberación no está fuera, sino dentro de ti. No necesitas intermediarios, objetos, ni fórmulas secretas. Solo necesitas tu atención, tu comprensión, tu fe y tu constancia. La libertad es el fruto inevitable del conocimiento aplicado. Haz de este tratamiento tu hábito y observa cómo se disuelven las cadenas invisibles. Eres, desde ahora, el artífice consciente de tu liberación total. Capítulo 9. La visualización de la armadura divina, protección permanente. Toma un momento para percibir tu propio espacio interno. Imagina que tu mente es un taller divino, capaz de forjar cualquier imagen, cualquier protección, cualquier estado de conciencia. Hoy quiero conducirte a una práctica que no solo ilumina, sino que transforma: la visualización de la armadura divina. Esta técnica, basada en leyes mentales y espirituales universales, te permite establecer un campo permanente de inmunidad ante toda sugestión negativa, de manera simple, segura y profunda. En la carta a los Efesios 6, 11-17, Pablo habla de vestirse de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del mal. Observa que el apóstol no menciona armaduras materiales, ni escudos externos, sino que describe cualidades del alma: verdad, justicia, fe, paz, salvación, y la palabra como espada. Todo esto no es metáfora lejana, sino instrucción precisa para trabajar con tu mente subconsciente. La visualización como escudo mental. El subconsciente responde a imágenes vívidas más que a palabras vacías. Cuando practicas la visualización de la protección divina, no solo imaginas, siembras en tu subconsciente una nueva ley. Repitiendo este ejercicio, tu mente interior aprende a rechazar, de manera automática, toda sugestión negativa,
toda mirada destructiva, toda palabra malintencionada. Así como el cuerpo genera anticuerpos ante amenazas físicas, la mente genera anticuerpos psíquicos y espirituales al practicar, una y otra vez, la visualización de la armadura. Paso a paso, creando tu armadura de luz. Busca cada mañana un momento de silencio. Siéntate o recuéstate, cierra los ojos, respira profundo. Visualiza, con el mayor detalle posible, una luz dorada que brota desde el centro de tu ser y se expande, cubriéndote por completo como una armadura reluciente. Siente su peso ligero, su calidez, su resplandor. No hay fisuras, es una coraza perfecta. Nada externo puede penetrarla. Hazlo así. Un Om comienza por la cabeza, siente la luz descendiendo como un casco de oro puro, protegiendo tus pensamientos de toda influencia ajena. 2 baja por el pecho y el abdomen, siente como la luz forma un escudo impenetrable, donde nada puede herir tu corazón, tu autoestima, tu seguridad. 3 visualiza los brazos y las piernas, cada extremidad envuelta en luz, flexible pero fuerte, lista para actuar en el mundo sin miedo. 4 rodea todo tu cuerpo, ahora imagina una esfera cristalina, transparente y brillante, que rodea toda tu figura. Es una burbuja de protección, todo lo bueno puede entrar, todo lo dañino rebota y se disuelve. Puedes experimentar variaciones según tu afinidad. Armadura de luz dorada, símbolo de poder, prosperidad y realeza espiritual. Esfera cristalina, símbolo de pureza, claridad y protección absoluta. Llama violeta transmutadora, inspirada en tradiciones místicas, representa el poder de transformar toda energía negativa en paz y bendición. No te preocupes por la exactitud de la imagen, lo importante es la convicción y la repetición. La mente subconsciente entiende el lenguaje del símbolo y responde con protección automática. Historia real, el ejecutivo y la inmunidad emocional. Un ejecutivo acudió a mí, preocupado por la toxicidad de su entorno laboral. Cada reunión era una batalla de críticas, competencia desleal y tensiones invisibles. Aprendió la técnica de la armadura divina y la practicó fielmente antes de cada encuentro. En pocos días, notó que las palabras negativas no le afectaban, que su estado de ánimo se mantenía estable, que su energía permanecía intacta, mientras otros salían agotados o irritados. El secreto no estaba en cambiar a los demás, sino en cambiar su propia atmósfera interna. Me siento como si nada pudiera tocarme, me confesó, como si una fuerza invisible me mantuviera seguro y en paz. Eso es precisamente la función de la armadura mental, crear inmunidad emocional y espiritual allí donde antes solo había vulnerabilidad. Ejercicio, práctica diaria de la armadura. Cada mañana, durante 10 minutos, realiza la visualización completa de tu armadura de luz. Siente cada parte de tu ser protegida y fortalecida. Cada noche, durante 5 minutos antes de dormir, refuerza la imagen. Ve la luz envolviéndote mientras descansas, reparando cualquier fisura, renovando tu protección para el día siguiente. Haz de esta práctica tu hábito diario y observa cómo cambia tu reacción ante personas, ambientes y noticias negativas. Descubrirás que ya no eres esponja de la negatividad ajena, sino fuente de paz y seguridad para ti y para otros. Afirmación clave. Graba en tu mente y repite cuantas veces necesites. Estoy eternamente rodeado y protegido por el amor infinito de Dios. Haz de esta afirmación tu escudo verbal y de la visualización, tu escudo mental. Recuerda siempre. La verdadera armadura no es visible para el ojo externo, pero su efecto es real y palpable. Cada día que practicas la visualización, refuerzas tu campo mental, reeducas tu subconsciente y aseguras tu inmunidad ante toda influencia ajena. La protección es un estado de conciencia, no una superstición y un amuleto material. Haz de la armadura divina tu hábito diario y comprobarás, por experiencia propia, que nada puede tocarte sin tu permiso. Eres, aquí y ahora, invulnerable en el amor que te rodea y te habita. Capítulo 10. Cuando otros te declaran maldito, neutralizando profecías negativas.
Pocos desafíos mentales pueden parecer tan abrumadores como el momento en que una figura de autoridad, un sacerdote, un curandero, un vidente, un familiar mayor, pronuncia sobre ti una sentencia oscura: estás maldito, vas a enfermar, nada bueno te espera. Estas palabras, por su carga emocional y el respeto que inspira quien las dice, parecen adquirir una fuerza especial, una gravedad casi física. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo podemos desactivar su aparente poder y recuperar la paz interior? Permíteme revelarte el principio central: ninguna palabra ajena tiene poder real sobre tu vida salvo el que tú mismo le otorgas mediante tu creencia y tu miedo. Las declaraciones negativas, por terribles que suenen, son sonidos vibratorios, meros movimientos de aire. Solo se convierten en fuerza creadora o destructiva cuando tu mente, como terreno fértil, las acoge y las convierte en convicción. La Biblia lo expresa con nitidez en Proverbios 6 y 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Sin embargo, la lengua en sí no crea ni destruye, eres tú quien, al aceptar o rechazar la palabra, activa su efecto en tu experiencia. El poder de la autoridad percibida. Comprende bien, cuando la sentencia negativa proviene de alguien a quien das autoridad, sea por su posición espiritual, por la tradición o por el vínculo emocional, tu subconsciente baja sus defensas. El respeto, el miedo reverencial, la creencia en poderes especiales, todo ello actúa como llave que abre la puerta a la sugestión. Así, la palabra del otro cobra vida solo porque tú, en lo profundo, la has autorizado. En mi experiencia, he visto casos en que simples bromas de adultos se convirtieron en verdaderos decretos para niños, y predicciones sombrías de curanderos arruinaron años de felicidad en personas vulnerables. Pero la ley es clara: toda profecía externa, negativa o positiva, solo tiene efecto si la aceptas, la temes o la repites mentalmente. Historia central: el hombre y la profecía del vidente. Permíteme contarte la historia de Andrés, un joven que vivió bajo la sombra de una profecía maldita. A los 16 años, visitó a un vidente famoso de su pueblo, quien le aseguró que moriría antes de los 30 años. Aquella frase, pronunciada con solemnidad, se incrustó como un clavo ardiente en su mente. A partir de ese día, cada dolor, cada síntoma, cada desgracia menor era interpretada como señal de su inminente final. Andrés vivía prisionero del miedo, evitando compromisos, postergando sueños, limitando su vida por una fecha que no existía sino en su imaginación. Cuando llegó a mí, la ansiedad lo tenía exhausto. Juntos examinamos el origen de su creencia, y le enseñé la ley fundamental: nada externo tiene poder sobre ti salvo el que tú mismo le das. Andrés aprendió a repetir, cada vez que la idea regresaba, una afirmación poderosa. Poco a poco, la profecía perdió fuerza. Llegó a los 30 años sano, libre, y comprendiendo, por experiencia propia, que solo su fe en el decreto ajeno lo había mantenido esclavizado. Decreto de anulación: cancela mentalmente cualquier palabra negativa. Ahora te ofrezco una herramienta práctica: el decreto de anulación. Cada vez que recibas una palabra, profecía, diagnóstico o juicio negativo, haz una pausa. Respira profundo. Visualiza la frase como si fuera una nube oscura frente a ti. Ahora, con convicción, di en voz alta o mentalmente: ninguna palabra pronunciada contra mí tiene poder excepto el que yo le dé, y no le doy ninguno. Cancelo y anulo esta declaración en todos los niveles de mi mente y mi vida. Solo la verdad de Dios es ley para mí. Estoy libre, seguro y bendecido. Repite este decreto cada vez que lo necesites, hasta que sientas que la influencia ajena se desvanece como niebla al sol. Si la ansiedad persiste, refuerza tu práctica con afirmaciones positivas. Solo acepto las palabras de amor, bendición y verdad. Todo lo demás rebota y se disuelve. Soy dueño de mi destino, protegido por el amor infinito de Dios. Recuerda siempre: las palabras ajenas solo son semillas. Si no las riegas con tu atención, tu miedo o tu creencia jamás germinarán en tu vida. Tú tienes el poder de aceptar o rechazar cualquier profecía. Nadie, por sabio, poderoso o antiguo que parezca, puede dictar tu futuro.
Eres tú, en tu fuero interno, quien decide qué ley gobierna tu mente. Haz del decreto de anulación tu herramienta habitual y verás cómo las sentencias ajenas pierden todo su filo. Camina con la certeza de que ninguna palabra pronunciada contra ti tiene poder, salvo el que tú mismo elijas concederle. Esa es tu verdadera libertad y tu mayor protección. Capítulo 11. Distinguiendo protección real de superstición, amuletos VS conciencia. Es tiempo de examinar con total honestidad una pregunta fundamental: ¿de dónde proviene tu verdadera protección? ¿Está en objetos externos, en rituales, en gestos repetidos sin reflexión? ¿O está, como la fuente inagotable del agua, en la profundidad de tu conciencia despierta? Hoy vamos a trazar una línea clara entre la protección legítima, que nace de un estado mental, y la superstición, que encadena tu fe a símbolos materiales. Entender esta diferencia es dar un salto de la dependencia a la libertad espiritual. La protección real es un estado de conciencia, no un objeto. La mente humana, en su etapa inicial de desarrollo espiritual, tiende a buscar seguridad en lo visible. Amuletos, medallas, crucifijos, piedras, cintas, hierbas, palabras mágicas. Cada cultura ha generado su propio catálogo de protecciones físicas. No hay nada que condenar en esto, la necesidad de sentirse seguro es legítima. Sin embargo, la protección verdadera no viene de fuera. Viene de la convicción interna, de la certeza profunda de que estás unido al bien infinito, que ninguna fuerza externa puede dañarte cuando tu mente está alineada con la verdad. Un amuleto, por sí solo, es un objeto neutro. Una medalla, una cruz, una piedra, son trozos de materia sin poder inherente. Lo que a veces les confiere poder es la fe que depositas en ellos, la emoción, la esperanza, la expectativa mental. Por eso a veces funcionan, no porque el objeto tenga cualidad mágica, sino porque tu fe activa los recursos de tu subconsciente. Esto es el efecto placebo en acción. El peligro de la dependencia supersticiosa. El problema surge cuando trasladas toda tu seguridad a los objetos y olvidas tu poder interior. Entonces, la vida se vuelve frágil y ansiosa. ¿Qué sucede si pierdes tu amuleto? ¿Qué ocurre si se rompe la medalla, si no puedes hacer el ritual exactamente como te enseñaron? La mente, acostumbrada a depositar la fe fuera de sí, cae en pánico y se siente desprotegida, como un barco sin ancla en medio de la tormenta. Déjame contarte la historia de Doña Elvira, una anciana devota que llevaba siempre consigo un pequeño crucifijo. Para ella, ese objeto era la fuente de su seguridad. Cuando lo extravió una mañana, entró en profunda angustia. Sentía que, sin su crucifijo, todo mal podía alcanzarla. Fue entonces cuando, en un momento de oración sincera, comprendió una verdad transformadora: Cristo no está en el crucifijo, sino en mi conciencia. El amor divino me protege con o sin objeto. Esa revelación le devolvió la paz. Desde entonces, el crucifijo siguió siendo un símbolo querido, pero ya no una muleta indispensable. El amuleto como recordatorio, no como fuente de poder. No se trata de condenar las prácticas culturales. Para muchas personas, un objeto simbólico puede ser un recordatorio valioso, un ancla para el pensamiento positivo, una rueda de entrenamiento en el camino de la conciencia. Lo importante es comprender que el poder está siempre en ti. El objeto puede ser útil mientras desarrollas la certeza interna, pero nunca debe ocupar el lugar de tu fe directa en el bien. Te animo, si aún necesitas apoyarte en algún símbolo, a usarlo conscientemente, sabiendo que su función es ayudarte a recordar la verdad, no sustituirla. Cada vez que mires el objeto, repite mentalmente: mi verdadera protección es mi unión con la presencia divina. Este objeto solo me lo recuerda. Ejercicio, desmontaje progresivo. Si sientes que dependes demasiado de un objeto externo, comienza un proceso gradual de liberación. Así es como puedes hacerlo. 1. Reconoce la función simbólica del objeto, agradece el apoyo que te ha dado, y reconoce que su poder proviene de tu fe. 2. Reduce su uso poco a poco. Si antes lo llevabas todo el día, ahora déjalo en casa por un rato.
Observa que nada negativo ocurre y afirma tu protección interna. 3. Refuerza tu conciencia directa. Cada vez que surja temor por no tener el amuleto, afirma: la presencia divina está en mí, aquí y ahora. Nada externo puede quitarme esta protección. 4. Utiliza el objeto solo como recordatorio especial. Cuando lo veas, di: gracias por recordarme quién soy, y vuelve tu atención a tu interior. En poco tiempo, comprobarás que tu certeza crece y la necesidad de apoyos externos disminuye. Sentirás una libertad nueva, un estado de confianza que no depende de nada fuera de ti. Recuerda siempre: el poder está en la conciencia, no en el símbolo. Usa los objetos mientras los necesites, pero no te encadenes a ellos. El camino es siempre hacia adentro, de la superstición a la certeza, de la dependencia a la autonomía espiritual. Al avanzar en este proceso, descubrirás que la verdadera protección es permanente, porque no depende de nada que pueda perderse, romperse o ser robado. Eres, desde ahora, templo vivo de la protección divina. Camina con esa seguridad, y todo lo demás será solo un bello recordatorio. Capítulo 12. Viviendo libre para siempre, manteniendo tu liberación. La verdadera libertad no es un relámpago fugaz que se apaga tras la tormenta. Es una luz permanente que se alimenta, día tras día, con el conocimiento, la práctica y la vigilancia de tu mente. Hoy, al llegar al final de este recorrido, quiero enseñarte cómo vivir libre para siempre, sin recaídas, sin temor a las viejas sombras y con la capacidad de ayudar a otros sin absorber su carga. La amenaza de la recaída, cómo reconocerla y neutralizarla. Quien ha vivido bajo sugestiones negativas durante años puede, en momentos de crisis, sentir la tentación de volver a viejas creencias. Una dificultad económica, una enfermedad, una pérdida, pueden activar antiguos pensamientos. ¿Y si la maldición regresa? ¿Y si pierdo mi protección? Esto es natural, la mente humana se refugia en lo conocido cuando el presente la sacude. La clave no es evitar estas dudas, sino aprender a reconocerlas en cuanto asomen, y neutralizarlas de inmediato. Estos son los primeros signos de recaída. El regreso de frases o temores que ya habías superado: nada bueno me dura, siempre me persigue la desgracia. Búsqueda ansiosa de amuletos, rituales o consejos externos en vez de volver a tu interior. Sensación de culpa o de destino inevitable cuando surge un desafío. Cuando notes estos síntomas, no te culpes ni te angusties. Simplemente reconoce: esta es una vieja sugestión, pero ya no tiene poder. He aprendido la verdad. Rutina diaria de higiene mental. Así como limpias tu cuerpo cada día, es esencial limpiar y renovar tu mente. Esta rutina diaria te mantendrá libre. 1. Afirmaciones matutinas. Al despertar, repite con voz firme: hoy es un día bendecido. Nada externo puede dañarme. Soy libre, protegido y amado por el bien infinito. 2. Vigilancia de pensamientos diurnos. Haz pausas breves durante el día. Pregúntate: ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy permitiendo alguna sugestión negativa? Si la respuesta es sí, repite tu afirmación de protección. 3. Revisión nocturna. Antes de dormir, repasa el día. Observa si algún pensamiento ajeno intentó sembrar duda o miedo. Si es así, cancélalo mentalmente. Nada de lo negativo permanece en mí. Me limpio de toda influencia ajena. Duermo en paz, rodeado de la presencia divina. Plan de acción para momentos de duda intensa. Si en algún momento el temor es muy fuerte, ten a mano este plan de acción. Respira profundamente, varias veces, hasta calmar tu cuerpo. Repite tu decreto de anulación, del capítulo anterior. Visualiza tu armadura de luz, reforzando tu campo mental. Llama a una persona de confianza que conozca este camino, y comparte tu inquietud. La voz del otro puede ayudarte a recordar la verdad cuando tu mente está nublada. Historia inspiradora, 20 años de libertad. Déjame contarte sobre Clara, una mujer que hace 2 décadas liberó su mente de la creencia en una maldición ancestral. Durante estos 20 años,
Clara ha enfrentado pérdidas, enfermedades y crisis familiares. Sin embargo, nunca ha vuelto a ser esclava del miedo. ¿Su secreto? Práctica constante, cada día, sin excepción, dedica unos minutos a su higiene mental, se mantiene alerta a sus pensamientos y ayuda a otros sin permitir que su negatividad cruce el umbral de su conciencia. Dr. Murphy me dijo una vez, mi libertad no es un regalo automático, es un jardín que riego cada día. Su testimonio confirma la promesa bíblica. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La libertad no es un accidente, es el fruto de un conocimiento aplicado, sostenido y defendido activamente. ¿Cómo ayudar a otros sin absorber su negatividad? En tu camino, sentirás el deseo de ayudar a familiares y amigos. Hazlo, pero nunca desde el sacrificio de tu propia paz. Escucha, apoya, comparte la verdad, pero mantén siempre tu armadura mental puesta. No es tu deber cargar el dolor ajeno, sino iluminar el camino para que cada uno encuentre su propia libertad. Recuerda, no puedes pensar ni decidir por otros, pero sí puedes mostrarles la ley y acompañarlos con compasión. Ejercicio final, contrato cerrado contigo mismo. Escribe o repite mentalmente el siguiente compromiso. Léelo cada día hasta que sientas que está grabado en tu corazón. Hoy firmo contrato cerrado conmigo mismo, jamás volveré a dar poder a sugestiones negativas, de otros o mías. Solo acepto el bien, la verdad y la protección divina como ley de mi vida. Me comprometo a vigilar mis pensamientos, a cultivar mi libertad y a compartir mi luz con los que la necesiten. Soy hijo /diagonala del Dios viviente, eternamente libre, eternamente protegido /diagonala, eternamente bendecido /diagonala. Hazlo con solemnidad y alegría. Eres, desde ahora, guardián de tu propia libertad. Recuerda siempre. La libertad verdadera es un estado mental, sostenido y renovado cada día. No depende de lo que pase afuera, sino de lo que aceptas adentro. Cada mañana es una nueva oportunidad de afirmar tu derecho divino a la paz y la protección. Ayuda a otros con tu ejemplo, pero mantente firme en tu verdad. Has conocido la ley, has practicado el método, has experimentado la liberación. Ahora vive en esa verdad, y serás libre para siempre.